Bien, episodio 1, la historia Rummenwoh. ¿Cómo comenzó todo? ¿Cómo comenzó Rummenwoh? Bueno, todo comenzó allá por el año... Bueno, voy a hacer una especie de resumen muy rápido. Voy a intentar hacerlo, muy rápido. Voy a intentar hacerlo conciso, directo, pero informativo e ilustrativo, para entender un poquito cómo llega alguien hasta esta situación con cientos de miles de suscriptores. Siempre estuve en conexión con las cámaras, siempre. Recuerdo la primera conexión cuando tenía 10 años con una cámara compacta de estas de carrete, Yashica, creo que era marca Yashica, que me la regalaron mis abuelos pues por la comunión, creo, que hice la comunión. Entonces estaba en un viaje con el colegio, un viaje en un pueblo muy bonito de Soria. Estábamos viendo el atardecer, creo que era una especie de hayedo o algo así, se veía los árboles, un caballito súper bonito. Entonces saqué mi cámara y recuerdo la sensación de capturar aquello y luego decir, me voy a mover un poquito aquí a la izquierda porque creo que desde aquí va a estar mejor. Entonces, ahí sentí como esa primera chispa de la fotografía, que consiste esto de capturar la belleza del mundo, después compartirla, etc. Entonces ahí creo que nació, pero después, un poquito más adelante, cuando tenía 16-17 años, estaba de vacaciones por el norte de España y mi hermano vino unos días porque no podía venir más porque estaba con los estudios. Entonces se trajo su super cámara reflex, creo que era la Minolta Dynax 5D, de carrete, claro, y tenía estos super objetivos, también un gran angular, y me acuerdo que antes de marcharse me la dejó y me explicó lo básico. Entonces ahí es cuando sentí, yo creo que la primera conexión de verdad, esto de utilizar los objetivos y después poner el carrete y capturar los momentos. Me fui a unos parques ahí naturales muy bonitos, que había caballos, libélulas, un montón de cosas. Entonces ahí recuerdo que fue como el primer contacto de verdad y en el momento en el que sentí, yo quiero una cámara así, yo quiero capturar esto, porque después compartía las imágenes, las veía mis compañeros de clase y no sé, ahí fue como donde se encendió la chispa. Y después poco a poco fue creciendo la pasión que yo tenía con el cine, porque me encantaba ver películas, me encantaba poder transmitir historias, emociones, sensaciones. Además escribía de vez en cuando cuentos y cosas así, poesía. Entonces en los fines de semana empezamos a grabar pequeñas historias con cámaras muy viejas de cinta, pequeños sketches de humor, tonterías, nos poníamos a grabarnos a nosotros mismos diciendo tonterías, pero bueno, empezó a surgir siempre ahí una conexión con la cámara, con contar historias, con transmitir, con compartir. Entonces poquito a poco pues fui invirtiendo en cámaras, mejores cámaras, hasta que llegó la primera supercámara, la Panasonic GH2. Primera supercámara, que ahora es como súper básico, ¿no? Bueno, de hecho ahora estaría súper anticuada, pero empezamos a grabar más sketches de humor, teníamos nuestro canal de YouTube donde volcábamos toda nuestra creatividad, queríamos crear una especie como de universo entre un amigo y yo, un súper amigo. Empezamos a aprender más, aprender efectos especiales, técnicas narrativas, un montón de cositas poquito a poco, pero veíamos que eso no llegaba a ningún sitio. Es decir, nos gustaba, teníamos mucha ilusión, creíamos que podíamos conseguir muchas cosas. De hecho, nuestro círculo alrededor pues ya se creaba como una especie como de anda, mira, sois los de YouTube, sois flipados, que subís unos vídeos súper especiales y molaba, pero no sé, no funcionaba, es decir, no se expandía. Era cuando empezaba a funcionar todo esto de YouTube y veíamos que no se expandía, que no teníamos éxito y que no servía para lo que queríamos, porque nosotros en realidad veíamos YouTube como si fuese una escalera, que era muy como se veía antes, una escalera para llegar a donde querías llegar o para conseguir las cosas que querías conseguir o para dedicarte a lo que querías dedicarte. Es como una escalera, en vez de un objetivo en sí, es decir, que fuese ya la meta a la que llegar, se veía como eso. Pero bueno, nosotros íbamos aprendiendo, practicando, empezamos a crear cortometrajes más serios, más trabajados, poníamos mucho de nosotros en los cortometrajes, además los presentamos a algunos concursos y tuvimos algunos premios, creamos un canal solo para los cortometrajes, tenían ciertas visitas, había ahí como magia, pero no se difundían en YouTube, no tenía más repercusión que esa. Entonces, bueno, pues íbamos aprendiendo, era una época muy bonita de aprender, de explorar, de probar, de muchas cosas, pero ahí se quedaba. Entonces la experiencia YouTube, pues bueno, se quedaba por ahí. Pero a la vez nos surgían las oportunidades de hacer vídeos promocionales para empresas, para fundaciones, algunos reportajes fotográficos, etcétera, poquito a poco. Entonces íbamos aprendiendo mucho, aplicando muchas cosas que íbamos descubriendo, pero se quedaba un poco ahí. Entonces, a la vez, como yo soy muy de explorar, muy de probar, pues se me ocurrió una tarde de domingo en mi casa que no tenía mucho que hacer y dije, pues esto que he creado gracias a YouTube, este kit de iluminación que utilizamos en los vídeos, en los trabajos y en los cortometrajes, que ha sido gracias a YouTube, porque lo he aprendido todo gracias a los tutoriales que ya había. ¿Por qué no hago yo un tutorial en español? Porque todos los que yo vi eran en inglés. Además, con mis cositas que yo he aprendido y con mi energía y pasando un buen rato y divirtiéndonos.
pues venga, lo voy a hacer como agradecimiento, porque siento que he recibido tanto que gracias a lo que yo he aprendido de YouTube y ahora estoy haciendo vídeos, pues que yo quiero devolver esa energía de agradecimiento. Así que pues dediqué la tarde a eso, subí el vídeo, me lo pasé muy bien y ya está, lo dejé ahí y no le di más vueltas. Seguí haciendo mis cosas, vídeos promocionales, algunos que salían pero muy escasos. Además seguía siendo profesor de inglés porque yo antes era profesor de inglés para generar unos ingresos, entonces los huevos en varias cestas. Y de repente, poquitos meses después, vuelvo a mi cuenta de Gmail y tenía un montón de mensajes de YouTube, de te han dejado un comentario, no sé qué, no sé cuánto, estás suscrito. De repente entró al canal y tenía 6.000 suscriptores, 6.000 suscriptores. Es decir, yo que había dedicado tantísima energía a los otros dos canales y a más cosas que había probado para intentar abrir un hueco ahí en el mundo audiovisual y no funcionaba, y ahora subo un tutorial que ha sido para pasar el rato, para divertirme, y de repente tiene 6.000 suscriptores y ha traído tanta atención. Entonces ahí es como que de repente se encendió algo, es como, oh, la vida me trae algo que no era lo que yo planeaba, pero todo tiene que ver con YouTube. Entonces, bueno, no le di mucha importancia, pero lo dejé ahí. Dije, bueno, no creo que lo utilice porque la verdad es que es mucho tiempo y no veo ahí el camino para seguir por YouTube. Bueno, lo dejé ahí. Pero de vez en cuando, pues subía otro vídeo como agradecimiento. Pues por ejemplo, cuando construí la grúa de cine, que también era soporte de hombro, pues gracias a YouTube yo lo pude construir, así que creé otro tutorial en español, después el traveling de mesa, después como yo estaba estudiando para hacer cine y además di unas pequeñas clases de cine, pues creé estos tutoriales para recordarme siempre las bases sobre cómo escribir un guión de cine, que también funcionan bien en el canal y gustan. Es decir, fui subiendo cositas, pero de repente llegó un momento en el que dije, los cortometrajes, los sketches y los vídeos de empresa cuestan mucho, cuesta que eso funcione, cuesta un montón. Sin embargo, esto de los tutoriales, que he subido unos poquitos y ya está creciendo, sigue creciendo. Me iba acercando ya poco a poco a los 10.000 suscriptores. Entonces dije, no sé por qué, pero creo que tengo que invertir aquí mucha energía. Creo que tengo que invertir energía en aprender y en subir material constantemente. Entonces empecé a formarme, a estudiar, a empollarme todos los temas relacionados con YouTube y empecé a subir vídeos, tutoriales todos los miércoles a las 9 de la noche. Y entonces, poco a poco, empezó a crecer y yo pensé, bueno, esto nos viene genial porque entonces ahora puedo compartir los cortos y todas estas cosas que hago y entonces va a servir muchísimo YouTube como escalera. O a lo mejor cuando llegue un tamaño grande, aunque sea dentro de 10 años, pues me da un sueldo básico, 500.000 euros, para poder sobrevivir y de hacer otras cosas. Entonces, no tenía ni idea de qué era YouTube, no tenía ni idea de dónde podía llegar, pero sabía que tenía que invertir energía y tiempo por ahí. Entonces seguí creando tutoriales y aprendiendo y más y disfrute un montón de cosas hasta ahora, en este momento en el que ya llevo un tiempo dedicándome 100% a YouTube. No solo a los vídeos del canal, sino a los vídeos, tutoriales, más los cursos, más la web, más las redes sociales, más un montón de cosas que van surgiendo a raíz de este proyecto. Entonces, quería contar esta historia pues para ilustrar un poquito cómo acaba alguien dedicándose a esto. Cómo empieza alguien sin suscriptores, 0 suscriptores y acaba con 350.000 ahora y creciendo, porque cada mes 500, 600 nuevos y esto va fluctuando porque es orgánico, pero siempre creciendo. Y también para ilustrar que esto es un camino muy personal, es decir, no es una carrera universitaria, no es lo mismo que estudiar una ingeniería, que vas a la facultad, te enseñan las asignaturas, te sacas el título, haces las prácticas en una empresa y después trabajas de eso. No es tan blanco o negro. Es decir, YouTube creo que es muy amplio. Es como si fuese un espacio en el que cada uno puede crear su propio camino. Entonces hay muchas maneras de conseguir funcionar en YouTube y hay muchas maneras de dedicarse a YouTube. Pero aquí voy a contar todo lo que yo he aprendido desde los 0 suscriptores hasta ahora y sobre todo lo que he aprendido para crear un modo de vida que no tiene nada que ver con lo que en general vivimos o con lo que yo tenía en mente antes de empezar en YouTube. Es decir, voy a compartir todo lo que sé para que YouTube sea tu modo de vida y que seas tu propio jefe, sin limitaciones externas de ningún tipo, además que puedas crear tus propias reglas del juego, en las que tú creas lo que tú necesitas, lo que tú quieres, vas caminando hacia donde quieres, como quieres. Es decir, YouTube, yo creo que es en lo que consiste. Pero aún así hay un montón de cuestiones que he aprendido que son aplicables a cualquier proyecto. Es decir, aquí voy a compartir parte de mi camino concreto para entender cómo se puede llegar hasta aquí, pero también un montón de otras cosas objetivas que se pueden aplicar a cualquier canal de YouTube, a cualquier proyecto y que funcionan, que pueden hacer que nuestro proyecto crezca y funcione. Por ejemplo, y creo que esta es una de las claves más grandes, para que un proyecto funcione, un proyecto que llegue a mucha gente y que cree mucha abundancia, que es lo que queremos, ¿no? Abundancia de visualizaciones, de suscriptores, de dinero o de lo que sea, tenemos que ser capaces, esto es lo que yo opino, de crear un gran valor, es decir, conseguir crear algo que es muy valioso,
aprender a difundirlo y después aprender a recibir valor. Es decir, no vale solo con yo voy a hacer algo muy bueno y lo difundo al mundo, sino que además tenemos que aprender a recibir de vuelta el valor. ¿Por qué digo esto? Porque el planteamiento inicial que se tiene y que tiene mucha gente en YouTube es dejarse la vida en los vídeos que hace, dejarse la vida en su proyecto de YouTube, dar muchísimo valor, muchísimo entretenimiento o formación, lo que sea, pero después no crean una manera de recibir. Entonces eso está muy desequilibrado y al final de tanto dar y de recibir muy escaso, uno se acaba drenando. Y por eso hay muchísima gente pues, que acaba dejando YouTube, que se quema, no puede seguir, porque se drena energéticamente. Dar y no recibir, te drena. Entonces, también otra cosa que quiero apuntar aquí, una de las grandes cosas que ha traído este camino de Runmen Wo, la historia de Runmen Wo, creo que para llegar a saber aportar ese gran valor, después difundirlo, después recibirlo, tiene que haber previamente un trabajo personal, interior, interno, grande. Es decir, creo que cuando hacemos un proyecto muy grande, van llegando a nuestra vida un montón de nuevos ingredientes que no estaban antes y tenemos que aprender a trabajar con ellos, a lidiar con ellos, que no nos desequilibren. Entonces, creo que es importante tener en cuenta, dejar la puerta abierta a que crear un canal de YouTube y que funcione muy bien, nos va a hacer muy probablemente crecer personalmente, crecer como personas, es decir, aprender mucho sobre crecimiento personal, no sé, un montón de cosas. Creo que hay que dejar la puerta abierta a esto. Más razones para ello. Normalmente cuando creamos un proyecto o cuando intentamos cambiar de vida, porque esto es lo que queremos, ¿no? Queremos dedicarnos a YouTube, tener nuestro propio negocio, nuestro propio proyecto en el que nosotros somos los jefes, queremos ser creadores de nuestra realidad, de nuestro propio camino, pues queremos crear abundancia, queremos crear pues que un proyecto tenga éxito, que el canal funcione, que tengas muchas visitas, que tengas muchos suscriptores, que funcionen bien los proyectos que tú crees ahí que vuelques en el canal. Entonces, por ejemplo, es muy probable que a no ser que hayamos nacido en ese 1% de la sociedad que son muy ricos, tremendamente ricos ya de partida, empezaremos un proyecto si no tenemos cierto trabajo interior con mentalidad de escasez. Es decir, yo cuando me enfoqué a los proyectos que tenía antes, los cortometrajes, la empresa además, no tenía una mentalidad de abundancia, tenía mentalidad de escasez. Yo quería crear lo básico, lo suficiente para poder hacer lo que quiero, lo justito, no necesito más, yo quiero solo lo justito. Que me lleguen unos trabajos muy buenos de encargos de otras empresas, que estén muy bien pagados, pero que me dé para vivir lo justo y así yo puedo dedicarme a hacer cortometrajes. Entonces, ¿qué ocurría? Que con esa mentalidad de escasez que proyectamos, recibimos escasez. Entonces, una de las cosas que tuve que aprender es que tenía que sanar eso que yo había recibido, o el ambiente, el seno en el que yo me había criado, no de escasez, pero de no abundancia, no mentalidad de abundancia, que esto iremos hablando sobre ello en el curso, para poder llegar a una mentalidad de abundancia. Entonces, cuando tienes mentalidad de abundancia, haces cosas, piensas cosas y creas cosas que traen abundancia. Y esto creo que en el canal de YouTube es importante tenerlo en cuenta y es difícil que alguien hable sobre esto y que explique estas cosas, pero yo creo que por lo menos tenerlo en mente y tener la puerta abierta. Es decir, yo pasé de esa mentalidad de voy a ganar lo justo necesario para poder dedicarme a lo que quiero, para poder crear cortometrajes, a, por ejemplo, me vino a la mente una cifra, 15.000 euros. Con 15.000 euros tendría abundancia suficiente para hacer con muchísima motivación lo que quiero y para sentirme abundante y que puedo invertir los materiales, todo lo que quiera, en ir a los lugares que quiera, me sentiría abundante. Y qué curioso que al cabo de los meses y de los poquitos años de crear este proyecto, la cifra que se ha establecido durante un tiempo de ingresos del proyecto era esa, 15.000 euros. Qué curioso. Entonces, con esto quiero decir que creo que en los proyectos grandes, cuando queremos emprender algo grande, y creo que un canal de YouTube puede ser un proyecto grande, hay mucho trabajo personal, de crecimiento personal. Y cuanto más invirtamos ahí, pues más creceremos en lo otro. Y me parecía bien hablar sobre esto antes de entrar con las otras temáticas del curso, porque creo que muchas veces sienta la base de lo que luego vamos a hacer, porque vamos a caminar por un sitio o por otro, según lo que tenemos ya de partida, los cimientos, nuestras emociones, nuestros planteamientos, nuestros valores, todo esto. Entonces, si te interesa este tema, pues en este curso no puedo profundizar sobre ello, pero investiga porque hay muchos lugares en los que crecer. Gente emprendedora, se mete en muchos másters de crecimiento personal, inteligencia emocional, un montón de cosas. O en mi canal, El Sendero de Rubén, ahí comparto todas las cosas que yo he tenido que ir aprendiendo en estos años. Mientras he ido creando estos proyectos grandes, he aprendido un montón de cosas
ahí las comparto. Y sobre la vida en general, sobre crecimiento personal, espiritual. Además, incluso puedes echar un vistazo al libro que he creado para ese canal, en el que comparto mis aprendizajes personales y demás durante los últimos 15 años. Incluso en los recursos de este episodio puedes encontrar un enlace a un vídeo que hice de qué es YouTube para este canal, El Sendero de Rubén, en el que cuento qué creo yo que es YouTube, en qué consiste realmente, o cuál es su verdadero potencial de cambiar el mundo, porque de verdad creo que es así de potente. Por eso estoy haciendo lo que hago, por eso comparto estas cosas, para que luego los demás también puedan amplificar este potencial. Bueno, entonces dicho todo esto, madre mía, la cantidad de cosas que hay que aprender, ¿no? O sea, si encima, además de grabar, editar, marketing, redes sociales, finanzas, negocios, psicología, comunicación no verbal, tengo que aprender un montón de cosas de crecimiento personal, entonces esto es imposible, ¿no? Es imposible dedicarse a esto. No, esto es lo que yo creo que he ido llegando a mi vida y que he ido necesitando aprender para crear lo que he creado. Pero ha sido un proceso muy paulatino, muy poquito a poco, a lo largo del tiempo. Entonces creo que aquí es importante, sobre todo al emprender estos proyectos tan grandes, aplicar técnicas como el Kaizen, que también tienes un vídeo en mi canal del Sendero de Rubén, y te lo dejo en los recursos de este episodio, en el que cuento cómo enfocar cualquier cosa en la vida desde una perspectiva más oriental o taoísta, porque esto nace del taoísmo, que occidental, en la que queremos todo ya. El mes que viene, la semana que viene, ya quiero tener el canal todo montado y además quiero tener ya 1000 suscriptores y empezar a crear mis productos. No, poco a poco, porque entonces puede que nos drenemos, puede que desde la mente, desde querer todo ya, tenerlo ya, desde la mente en el futuro, nos agobiemos, nos drenemos, nos enfermemos, entonces nada funcione. Tenemos que ir poco a poco, disfrutando del proceso, porque creo que lo importante es disfrutar. Venimos aquí a disfrutar y crear un canal de YouTube y cambiar el estilo de vida y empezar a recorrer tu camino y poner otras reglas del juego, tienen el objetivo de disfrutar. Es decir, creo que no debemos hacerlo por competir, por rellenar huecos emocionales o por querer agrandar nuestro ego o por querer rellenar complejos o por avaricia. Creo que si hacemos el proyecto desde esa energía, nos drenaremos, renunciaremos, no podremos hacerlo y además cuando estemos ante la cámara, esa será la energía que transmitamos al público. Y el público, hay que tener esto muy en cuenta, no es tonto. Es decir, la gente a la que hablamos, igual que nosotros, está acostumbrada a escuchar a un montón de gente y de manera inconsciente analizar un montón de información que está transmitiendo esa persona para hacerse una idea de si lo que está transmitiendo es realmente valioso, es verdadero y les puede servir en la vida o es falso. Entonces eso afectará muchísimo a cómo recibe la gente nuestro proyecto, eso hay que tenerlo en cuenta. Así que con mucha calma, poquito a poco, aplicando el Kaizen, que es la mejora constante a pequeños incrementos, disfrutando de cada pasito, para que realmente todo esto tenga sentido. Si no, creo que no tiene sentido. Porque realmente crear un canal de YouTube es algo apasionante. Y en este curso vamos a ver un montón de cosas, un montón de aprendizajes, estrategias, conocimiento que te va a ayudar muchísimo a dar esos pequeños pasos. Y ojalá hubiera tenido yo este curso cuando empecé, de esta manera tan completa, tan directa y tan fácil de aplicar. Así que, episodio 1, la historia de Rumen Wu, cómo empezó todo, se terminó.